Es docente en la Universidad Central del Ecuador, estudió en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Médicas, estudió en el Instituto Superior Los Andes con el título superior en Ciencias Ancestrales, estudió en la Fundación Universitas en la Tecnología en Orientación Psicosomática, estudió en el Instituto Superior de Formación Holística del Ecuador como tecnólogo facilitador en desarrollo humano en el 2010. En experiencia es profesor de anatomía y radioestesia en la Fundación Universitas, profesor de biomagnetismo, radioestesia y sanación energética en el Instituto ILADES en la carrera de Ciencias Ancestrales, en una experiencia de 25 años en diagnóstico energético por medio de radioestesia, terapia de sanación y armonización individual y grupal, miembro honorario de la Unión Científica Internacional de Radioestesia, talleres de crecimiento y desarrollo humano, profesor en la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias Humanas en el curso de radioestesia médica y técnicas de equilibrio energético, los chakras y la sanación, entre otras experiencias dentro de su currículum profesional. Un fuerte aplauso, por favor. Damos la cordial bienvenida a la apertura del ponente Mauricio Terán. Buenos días, muchas gracias. Yo en este día voy a hablar acerca de lo que es la radiestesia y la relación que tiene con las enfermedades crónico-degenerativas. Voy a empezar haciendo un poco de estableciendo ciertos parámetros, ciertos conceptos de lo que es la radiestesia. Me imagino que muchos de ustedes conocen o manejan esta herramienta. Sin embargo, prefiero establecer unos parámetros que a lo mejor no son muy conocidos. La radiestesia es un método de percepción de la energía vital y de los distintos niveles vibratorios de un ser vivo, teniendo en cuenta la anatomía energética y pudiendo ser armónicos o desarmónicos. Es decir, esta herramienta, ¿qué es la radiestesia? Es la capacidad de sentir y percibir la energía, ¿sí? Entonces, a través de esto, nosotros podemos tomar contacto de todos los niveles vibratorios de una persona, desde los más sutiles hasta los más densos. ¿Sí? Esta es una herramienta que todos poseemos, es una capacidad que todos tenemos y que tenemos que aprender a desarrollarla. Es una herramienta muy interesante al momento de investigarla desde la perspectiva bioenergética, una desarmonía que puede llegar a convertirse en crónica o degenerativa y facilitando el camino para generar un proceso terapéutico y sanador. Tomando en cuenta que las enfermedades aparecen primero a nivel energético y después se manifiestan físicamente, esta es una excelente herramienta para poder saber dónde empieza la desarmonía física, en qué parte energética, cuándo empezó, ¿no es cierto? Y cuál ha sido el proceso a nivel energético que ha seguido hasta manifestarse físicamente. Y dentro del tratamiento terapéutico, la radiestesia es la base para la medicina vibracional, en la que se codifica la vibración de la desarmonía y se recodifica con la vibración armónica, generando un proceso de sanación y armonización. Es decir, por medio de la radiestesia nosotros podemos tomar la desarmonía y encontrar el código o generar un código, digámoslo así, para establecer la vibración, la rata vibratoria, se dice, ¿no es cierto?, de esta desarmonía, y recodificar y generar una nueva vibración para trabajar a nivel sutil donde empezó la desarmonía y generar otro proceso de armonización o de sanación. ¿Qué es la radiestesia? Es la capacidad de sentir y percibir la energía sutil y vital que rodea toda la creación del universo. Todos los seres vivos emitimos un tipo de energía que nos hace ser únicos en el mundo. Esta energía es la suma de distintos tipos de bandas vibratorias dentro del organismo que se expresan y resumen en el campo áurico. Campo áurico, como ustedes saben, es lo que nos rodea a nosotros. Este campo áurico es el resumen energético de lo que todos generamos interiormente. Pensamientos, emociones, sentimientos, la energía que genera cada una de las células, la energía que genera cada uno de los órganos. Todo eso son niveles vibratorios y todo eso está en el campo energético como información.
Y a través de la radiestesia nosotros podemos encontrar y ver qué tipo de información está guardada en el campo energético y buscar los procesos terapéuticos para generar un proceso de sanación en las personas. ¿Qué es energía? Ustedes ya saben. La energía es vida inteligente, conciencia que vibra y que impulsa la vida en el universo, fuerza propulsora, fuerza aglutinante, que reúne las partículas de vida y las conduce por la trayectoria evolutiva. De esos impulsos deriva la matriz del universo, los elementos que lo componen. La energía es en sí neutra e impersonal. Nosotros los seres humanos somos los que damos un tinte de positivo o de negativo, y dentro de eso muchas variantes en ese sentido. Armonía, un principio universal que permite el florecimiento de la paz y de la comprensión superior. Se refiere a un estado de equilibrio interior, energético, en la polaridad emocional y físico, salud y vital. La desarmonía es una falta de equilibrio interior, falta de equilibrio en la polaridad energética y enfermedad. Principios de la polaridad energética: el principio Yin, que es la energía femenina que todos tenemos, el principio Yang, que es la energía masculina. ¿Cómo funciona la radiestesia? Es un proceso psíquico. Dentro de esto, por ejemplo, hay no sé si ustedes conocieron o han escuchado del Padre Pilón. Padre Pilón es un curita salesiano que murió el año anterior. Él decía que la radiestesia es un proceso psíquico, ¿sí? Que a través de la percepción extrasensorial desemboca en una acción neuromuscular inconsciente que genera el movimiento del péndulo o de las varillas. Está dado en base a la conexión establecida entre el operador y el objetivo investigado. En esta conexión se aplican los principios de la radiestesia. Es decir, yo como operador radiestésico contacto energéticamente con el campo de la persona, con la persona, y a través de esta conexión psíquica, de esta conexión extrasensorial, mi mente, mi percepción genera un proceso a través de movimientos neuromusculares del cuerpo para hacer que el péndulo se mueva. Y de esta manera, ¿no es cierto?, el péndulo al moverse me va a ratificar mi percepción, ¿sí? No es el péndulo el que genera la percepción, sino yo. Es una capacidad extrasensorial, es una capacidad psíquica mía la que genera esta accionaria del péndulo. Principios los principios de la radiestesia son el silencio coherente, es decir, un radiestesista, para entrar en contacto energético con una persona, tiene que entrar en una coherencia interior, y esta coherencia interior está dada por el silencio interior, el silencio mental o quitarle la mente, para hacer que se expanda el campo intuitivo o perceptivo del radiestesista y poder recibir la información que está siendo emitida desde la persona. Sentir la energía, nosotros tenemos que aprender a sentir la energía, porque nosotros cuando pensamos en energía podemos pensar en luz, podemos pensar en colores, podemos ver muchas cosas mentalmente, pero eso tiene que traducirse a una sensación en el cuerpo. La energía tiene que sentirse, y al sentir la energía en el cuerpo nosotros podemos tomar conciencia de lo que estamos percibiendo, porque esa es una información que nos ratifica la percepción de la información que estamos recibiendo. Atención es dirección, es decir, yo tengo la capacidad de dirigir mi mente o mi capacidad intuitiva hacia lo que yo quiero percibir. Si yo estoy trabajando con un órgano de una persona, es decir, el hígado, por ejemplo, yo voy a dirigir mi atención hacia la zona del hígado y ver qué energía está ahí o qué se está generando para saber qué información está guardada, y de esa manera sacar esa información y utilizarla después de un proceso terapéutico. Observación quiere decir, el principio de observación es el principio de ver la energía como lo que es. Nosotros muchas veces como seres humanos juzgamos, emitimos un valor a esta percepción, y luego decimos que es positiva, que es negativa, o que es malo o es bueno, ¿no? En este principio el radiestesista tiene que simplemente absorber o ver la información que está guardada en el órgano, y de esa manera utilizar esa información pura para generar también un proceso de terapéutico en la persona. Y la resonancia armónica, es decir, yo tengo que entrar en resonancia con la persona, tengo que ubicarme, como se dice normalmente, en el mismo nivel de la persona para poder sentirle, para poder percibirle, para poder recibir esa información y utilizarla nuevamente también en un proceso terapéutico. Entonces la resonancia armónica puede ser armónica o puede ser desarmónica.
La resonancia armónica es cuando yo recibo toda esa información de la persona, la siento en mí, ¿sí? Y la utilizo para trabajar y no me afecta. La resonancia desarmónica es cuando esta información como que se queda en mí, pero no es que me contamino, sino que resuena al mismo nivel y como que se despierta algo en mí que me obliga también a trabajar en mis procesos terapéuticos. Entonces la resonancia puede ser armónica o desarmónica. El péndulo, como herramienta de la radiestesia, muchos de ustedes conocen la radiestesia como el péndulo, y el péndulo no es la radiestesia, sino es un instrumento de la radiestesia. Es un instrumento que genera movimientos y que nos ayuda a verificar o entender la información recibida a través de la percepción. Los movimientos del péndulo tienen que ser naturales y no programados, porque el péndulo se mueve de distinta manera con cada persona, ¿sí? Hay escuelas, hay libros que te dicen que tienes que programar en un sentido o en otro sentido, pero la verdad es que en cada persona el péndulo se mueve de distinta manera y genera distintos movimientos. Entonces sí, es importante para un radiestesista o un terapeuta aprender a encontrar estos movimientos y cómo se mueve el péndulo con cada persona. Porque me ha pasado a veces que hay personas que lo programan en base a lo que les dicen libros o escuelas, y a veces aparecen otros movimientos, y esos movimientos terminan siendo los naturales o los propios de cada persona. Entonces ahí vienen muchas confusiones en ese sentido. La forma y el material del péndulo no influye en la percepción. Acuérdense que el péndulo simplemente es un instrumento que genera movimientos. El péndulo no, el material del que está hecho, el color del que está hecho, o la forma de la que está hecho el péndulo, no influye en nada en la percepción de la energía, porque es mi capacidad intuitiva y perceptiva la que está generando la percepción. El péndulo simplemente se mueve en base a esa percepción, nada más. ¿Qué no es un péndulo? No es una antena que recibe información y a través de la cual se percibe la energía, no es un elemento que da respuestas, no es una entidad espiritual, porque aquí pasa muchas veces que se confunde el péndulo como un instrumento de canalización energética, de canalización de información, le hacen preguntas al péndulo, cree que el péndulo es una antena que recibe la información, y la verdad es que no es nada de eso, porque es nuevamente voy a que es mi capacidad intuitiva o perceptiva la que genera esa información, la que genera esa percepción, ¿cierto? Y a través de eso, el péndulo se va a mover en base a eso. El diagnóstico bioenergético, el terapeuta empieza por entrar en resonancia con el paciente. Nuevamente, utilizando el principio de resonancia, me pongo al mismo nivel energético de la persona. Resueno o me contacto en esa vibración energética de la persona. Para eso tengo que entrar nuevamente a aquietarme y conectarme con la persona. De esa manera funciona. Dirigirá su capacidad intuitiva hacia la parte del cuerpo que va a investigar al direccionar la atención de su mente visualizando o pensando en el órgano o estructura energética. Es decir, para yo buscar la información de un órgano de una persona, tengo que visualizarla, tengo que interiorizarla, y así es como se conecta mi capacidad intuitiva para recibir esta información. La información recibida será traducida por la mente a sensaciones físicas en el cuerpo del terapeuta, pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, palabras, etc., para que el terapeuta pueda entender mejor lo que está recibiendo. Es decir, cuando mi capacidad intuitiva recibe esta información, mi mente tiene que traducirla a algo en el cuerpo para que yo pueda darme cuenta de lo que estoy recibiendo. Estos son sensaciones en el cuerpo, son emociones, son sentimientos, son pensamientos, son palabras que aparecen interiormente, y de esa manera yo puedo entender de mejor manera la información que el paciente me está dando, ¿sí? Y de esa manera puedo coger esa información también para generar procesos. El movimiento del péndulo puede confirmar la percepción recibida, nada más. Lo único que hace es eso, confirmar la percepción de lo que estoy recibiendo. Se establecen las desarmonías encontradas, se establece el valor de la calidad energética vital según la escala del índice de vitalidad o la escala Bovis. En radiestesia tenemos escalas que nos ayudan a ver la calidad energética de lo que estamos investigando. Esta es la escala Bovis o también el índice de vitalidad. Entonces, en estas escalas se establece un valor
con el cual nosotros podemos determinar si un órgano está con vitalidad o está desvitalizado o está enfermo o está en un proceso de degeneración. Les voy a hablar un poco de lo que es la memoria celular en las enfermedades crónico-degenerativas, porque estas memorias celulares, ¿no es cierto?, tienen relación a situaciones emocionales y energéticas vividas por la persona y están ubicadas en una parte del cuerpo. Y con la radiestesia nosotros podemos encontrar esta memoria celular y trabajar directamente ahí para buscar nuevamente la información y generar un proceso. Entonces, ¿qué es la memoria celular? Es la capacidad de registrar impresiones, ideas y acontecimientos. Estos registros están guardados en el subconsciente de la persona. La mayor parte de estos registros están guardados como imágenes de situaciones vividas. Todos estos recuerdos siempre están conectados a emociones o sentimientos que pueden ser tanto positivos como negativos. En ese también están guardados los registros de las experiencias vividas por los ancestros y que se convierten en el bagaje hereditario, y estos se registran en el ADN. Estas vivencias se imprimen en la contraparte etérica de las células y átomos de sus cuerpos y forman condensados que en su mayoría permanecen latentes y que más tarde darán paso a enfermedades crónicas y degenerativas. Es decir, todas estas situaciones emocionales que nosotros vivimos en el día a día de nuestra vida se transforman en situaciones en el cuerpo, condensados de energía. Estos condensados de energía se van a ubicar en zonas del cuerpo en los cuales en el futuro van a generar problemas. Esa es la memoria celular. Entonces nosotros con la radiestesia podemos rastrear dónde se van a ubicar estas situaciones traumáticas emocionales en el cuerpo y podemos saber que en el futuro en esa parte va a generar alguna enfermedad y podemos evitar que eso aparezca y podemos generar un proceso para sanar estas situaciones. O si ya está ubicado, ¿no es cierto?, podemos buscar energéticamente en el campo áurico dónde está o cuándo apareció esa información para desde ahí generar un proceso terapéutico. Acuérdense que el campo áurico está la información de la persona desde que nace hasta el momento presente. Y con la radiestesia nosotros podemos buscar en qué edad apareció esa situación y cuál fue la situación, la emoción que está reprimida en ese condensado y generar un proceso terapéutico en ese sentido. Se depositan las células en forma de carga bioeléctrica y al producirse el diálogo celular, esta se transmite vacío en forma de eco constante en todo el cuerpo. Las células están constantemente procesando todas las experiencias del ser humano y se metabolizan de acuerdo con la vivencia interior y la interpretación. Todo lo que nos pasa, ¿sí?, se traduce internamente a una situación que va a generar un conflicto. Todo lo que experimentamos queda impreso en el holograma celular, que es el campo energético celular colectivo, generado por las memorias celulares individuales, campo áurico. Campo áurico es ese holograma celular colectivo, ¿sí?, que está relacionado a lo que cada una de las células genera. Cada célula mantiene en sí la plantilla holográfica original, en la que están todas las memorias de nuestros ancestros, que son las que nos hacen actuar de tal o cual manera. Sobre esta plantilla se van acumulando las nuevas memorias y con el tiempo estas ejercen su acción generando las desarmonías en el cuerpo. El miedo y el dolor crean en sí mecanismos de defensa. ¿Sí? Entonces, nuevamente la importancia de buscar la memoria celular de todas las situaciones traumáticas o de todas las enfermedades que tenemos en el cuerpo, porque de esa manera nosotros podemos saber dónde empezar a trabajar. Muchas veces llega un paciente y me dice que tiene un dolor, un malestar, pero eso puede estar relacionado a una memoria celular que está ubicada en otra zona del cuerpo, simplemente puede ser un síntoma de eso. Radiestésicamente podemos buscar a través de esa información dónde está la raíz de esta enfermedad y empezar ahí el proceso terapéutico. Por eso es que digo yo que la radiestesia es una herramienta bastante interesante para trabajar desde lo energético en la persona, porque genera mucha información y ayuda realmente a encontrar el camino para saber dónde empezar a trabajar. Cuando la persona experimenta una desarmonía, el cuerpo está indicando que ha guardado en ese lugar específicamente la memoria de un trauma emocional, de un pensamiento autodestructivo o de un sentimiento negativo. ¿Cómo empiezan las enfermedades? A través del sistema que digo yo, pensamiento, sentimiento, acción. Un pensamiento negativo genera una emoción o un sentimiento
y eso ocasiona en el cuerpo una sensación, y eso ocasiona en el cuerpo un malestar, la enfermedad. Entonces, desde buscar la memoria celular nosotros podemos llegar al pensamiento original del trauma, al pensamiento original de la situación, y empezar a buscarla, a saber la información para trabajarla. Muchas veces estos traumas han sucedido en diferentes momentos del tiempo en la vida de la persona. Estos traumas emocionales muchas veces están guardados en el inconsciente, más bien dicho, todo el tiempo están guardados en el inconsciente de la persona. El inconsciente de la persona vive en un eterno presente, a pesar de que la situación haya sido vivida hace años. En el momento presente, cuando la persona lo vuelve a vivir, es como si lo viviera nuevamente con la misma intensidad y la misma situación. Entonces, estas situaciones están todas guardadas siempre en ese inconsciente que no tiene tiempo, es como si lo estuviera viviendo nuevamente. El cuerpo maneja dentro de su sabiduría el momento específico en el cual va a liberar energía e información y de qué manera lo va a hacer, como dolor, malestar, emociones, sentimientos o pensamientos. Sin embargo, cuando aparece la memoria en el cuerpo, ha conectado la situación traumática emocional del pasado con una situación parecida o igual en el presente, o con situaciones parecidas vividas de la situación esa original. Es decir, si una persona tuvo un trauma emocional de hace 20 años, si hoy vive algo parecido, eso va a ser el detonante para que esa información salga del inconsciente al cuerpo. Y cuando sale del inconsciente al cuerpo, genera dolor, genera malestar, genera enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso también es una forma de saber dónde están ubicados o de percibir estas memorias celulares. Además, cuando ya se ha caducado, digo yo, estas memorias celulares en el cuerpo las empieza a sacar a manera de enfermedad. Entonces, interiormente, en el cuerpo, la sabiduría del cuerpo tiene como un tiempo de periodo en el que carga esa energía. Y cuando esa energía ya no la necesita porque ya ha aprendido o no ha aprendido, el cuerpo empieza a sacarla a través de dolor, a través de enfermedad, a través de situaciones emocionales en la persona, y es tiempo de empezar a sanar esa memoria celular original, porque despertó con una situación parecida en el presente. En el diagnóstico radiestésico, tomando como inicio la sensación de la desarmonía, experimenta la persona dolor, malestar, etc. Es decir, cuando una persona viene, yo empiezo haciendo un diagnóstico energético desde el dolor o desde el malestar de la persona, teniendo en cuenta que eso es la urgencia con la que la persona viene a la consulta, se puede decir. Buscar en el cuerpo la ubicación energética de la memoria, ¿sí? Busco o cojo esta información y la rastreo en el cuerpo, y al rastrearla en el cuerpo la ubico en una zona específica, y ahí sé que puedo empezar a trabajar con alguna terapia o con algún medicamento o con algo parecido. Investigar minuciosamente en los sistemas vitales para encontrar las memorias presentes que son como huellas. Investigar la edad en la que se presume apareció la desarmonía. Como les decía anteriormente, en el campo áurico está toda esa información, y con la radiestesia podemos encontrar en qué edad de la persona apareció la enfermedad. Y con esta información nosotros podemos llevar a la persona interiormente a esa información para sacarla y para trabajarla interiormente, y después trabajar afuera con cualquier medicamento o cualquier otra terapia que pueda trabajar en el cuerpo. Pero sí es importante buscar esa huella interior para generar un proceso terapéutico profundo. Valorar con la escala del índice de vitalidad la calidad de la energía de la memoria encontrada. Mientras más desvitalizada está, es más antigua y la enfermedad tiende a hacerse crónica o degenerativa. Esta escala me va a ayudar a entender si una enfermedad está en proceso de sanarse o en proceso de degenerarse. Y a través de tener esta información puedo saber si puedo actuar de una manera o puedo trabajar de otra manera también, ¿sí? Entonces, es importante saber eso también. Aquí quería ponerles unas fotos Kirlian de lo que son enfermedades crónicas y degenerativas. Todos ustedes ven en el campo áurico, la parte blanca es la energía de la vitalidad, la parte roja es la energía emocional que tiene la persona, que también está relacionada con la energía yang masculina, y la energía celeste es la energía yin femenina. Entonces ustedes pueden ver en la tercera foto, por ejemplo, es una persona que no tiene campo áurico,
el campo áurico está totalmente desvitalizado y es una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que tiene una carga emocional bastante fuerte. En la segunda foto, por ejemplo, es una persona, en la parte amarilla que ven interiormente es la parte de la que tiene relación con la intuición, la percepción, la parte espiritual de la persona. Es una parte es una persona que tiene una vivencia espiritual bastante fuerte, o una capacidad espiritual bastante fuerte, digámoslo así, pero está totalmente reprimida por toda la energía roja que tiene a su alrededor. Esta energía roja lo que hace es que la persona o es más bien hecho evidencia de que la persona se ha reprimido a sí misma y ha generado una enfermedad, porque en esto no hay nada de armonía, no se ve nada armónico, se ve bastante bloqueado, se ve bastante cargado, se ve bastante desestructurado el campo energético. Con la resistencia de estos valores se aprecian, o estas fotos se aprecian como campos bloqueados, como el péndulo no tiene movimiento, o lo que me da a entender es que hay mucha energía negativa. El índice de vitalidad está entre 0 y 2000 bobis, desde los bobis, o está entre 0 y 1 en la escala de vitalidad. Entonces es bastante complicado son estos procesos, ¿no? En la foto de la mitad, o en la foto de la tercera foto, son campos energéticos de personas que tienen cierto equilibrio. Entonces ustedes ven estas fotos con las del principio, ¿sí? Ven la diferencia que hay entre los estados de armonía o desarmonía. ¿Sí? Ya. ¿Aquí? Sí, bien aquí. Sí, ya. Entonces, estos que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, es mucha carga de energía emocional. Esto que ven acá también es todo el campo áurico de la persona. Hay un cierto equilibrio, la energía blanca, la energía de la vitalidad de la persona. Esta parte de acá es mucha energía en la parte de la cabeza, en la parte mental. Entonces eso quiere decir que la persona tiene mucha actividad mental, y eso también muchas veces jala mucha energía vital del cuerpo, desvitalizando el cuerpo y generando también muchos procesos desarmónicos. Esta parte de aquí también puede ser interpretada como un principio de cáncer de la persona. ¿Sí? Entonces cuando en las fotos Killian aparecen estas situaciones, son evidencia de que empieza un proceso degenerativo en la persona a nivel energético. Entonces nosotros podemos saber desde esta perspectiva de qué manera trabajar cuando son enfermedades crónicas o degenerativas. En esta foto de acá, por ejemplo, quería indicarles esto, es lo que normalmente se llama en foto Killian un parásito energético. Un parásito energético son como energías pegadas en el cuerpo de la persona que están absorbiendo la vitalidad o que están generando desarmonías a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Entonces aquí tenemos esto, y también esta parte de acá que puede ser considerada como parásitos energéticos. Hay muchas cosas que se pueden evaluar dentro de lo que es la foto Killian o lo que es la resistencia en relación a las dos técnicas, y de esa manera poder sacar toda la información necesaria para saber cómo trabajar energéticamente con el paciente. En lo que es la relación de energías telúricas y enfermedades crónicas degenerativas también es importante evaluarlo. En resistencia se evalúa eso para saber en qué ambiente está la persona viviendo o desarrollando su actividad laboral, porque la energía de la Tierra le va a afectar a la persona y le va a afectar de ciertas maneras. Las líneas Harman, por ejemplo, es una red de líneas que conforman una malla orientada en sentido norte-sur. Tiene un espacio de 2,50 metros entre cada una de ellas. Cuando estas líneas se cruzan, generan puntos geopatógenos. Si una persona duerme o vive en puntos geopatógenos, le va a afectar en el cuerpo, en el tiempo. Sí, aquí hay unas formas, aquí hay algunas evidencias de cómo afectan estas líneas, estos cruces de líneas Harman, ¿no? Entonces, en lo que es las enfermedades crónicas y degenerativas, es importante valorar cómo está la energía del ambiente donde la persona vive, porque desde esa perspectiva, desde esa forma, podremos saber si eso fue uno de los principios que le generó la enfermedad, o si es algo que le ha aumentado la enfermedad a la persona. Y a través de armonizar esto,
Podemos ayudarle también a que la persona tenga otra calidad de vida energética, digámoslo así, en su espacio vital o en su lugar de trabajo. Estos cruces de energía, ¿no es cierto?, en zonas, en trabajos, en empresas, generan muchos estados de desarmonía también en los trabajadores. Pues de esa manera puede explicarse un poco también los ambientes tóxicos. Pero a nivel de enfermedades crónico-degenerativas, esta es una de las causas de estas enfermedades. Cómo está la tierra, cómo está la energía en la tierra, los puntos geopatógenos. Y dentro de esto también tenemos el agua subterránea. La fricción del agua subterránea